Hola amigos, buenas tardes, qué gusto verles otra vez. Recuerden que estamos tratando la enfermedad de Kawasaki con puntos importantes para que podamos implementar cosas nuevas, novedades que se requieren en el campo científico de la medicina y queremos compartir con ustedes algo que hemos estado descubriendo a lo largo de los años a través de la enfermedad de Kawasaki ya multiestudiada. Saludos al Instituto Nacional de Pediatría, donde existe gente muy favorecida, gente muy experta en esto, muy entusiasta en la enfermedad de Kawasaki. Particularmente, me parece que es el jefe de inmunología y de alergia pediátrica, es un doctor de apellido japonés también, que veo con mucho gusto que está interesado básicamente en actualizar la enfermedad y sobre todo encontrar los datos que se requieren para poder hacer diagnósticos correctos. No me voy a meter mucho a los aspectos clínicos, aunque hay una serie de alteraciones. Dijimos que hay 4 o 5 criterios en la plática anterior, pero que esta vez queremos implementar puntos importantes tocante al tratamiento, ¿verdad? Quisiera yo hacer un poquito antes de mostrar el tema del tratamiento, básicamente tratar sobre los puntos que pudieran ser los aspectos etiológicos, que es una patología misteriosa que no porque no se haya definido, está muy bien definida la patología, está muy bien estudiada. Aquí lo importante es que veamos cuáles son los aspectos etiológicos, si es lo que nos interesa. Yo creo que después de las pandemias que hemos visto, los casos que estamos observando, las guerras, las hambres y serie de actividades que han estado presentándose, que va en conformidad con la era moderna, la tecnología, las redes sociales, los trabajos, la gente estresada cada vez más, creo que van a aumentar. Espero equivocarme, por supuesto que sí. Mi deseo es no de que aumenten los casos de enfermedad de Kawasaki, pero sí las detecciones tempranas podrían aumentarse más. Recuerden que este es un padecimiento muy importante que se manifiesta por estructuras desde aspectos moleculares, respuestas del sistema inmune bien definidas a diferentes niveles en forma multisistémica y que no se ha encontrado un agente etiológico hasta el momento. Estamos agregando nuevos puntos importantes. Por ejemplo, también la vía urinaria está afectada en esta patología, pero no encontramos bacterias. No sé si en la historia clínica se ha hecho énfasis en buscar hipertensión arterial en los niños o datos más de orden emocional. ¿Por qué? Porque se me hace que hay un factor que desencadena ahí la respuesta inmune exagerada y vienen todas las manifestaciones que hemos estado observando. La meningitis aséptica, dijimos, ni siquiera está bien demostrado que sea una meningitis, puesto que no hay germen de los que sabemos nosotros que se producen, ¿no? Quizás sea solamente un meningismo por la irritabilidad que se presenta en el 100% de los casos y nos habla un aspecto más que nada de un órgano de choque o un punto importante de inicio que podría ser un aspecto fuertemente emocional que el niño por sus cualidades, características, no es capaz de manejar. Me estoy dirigiendo a lo que es el estrés infantil. Mentiría yo si me hiciera de la vista gorda, de la vista cerrada, de que en estos últimos tiempos el estrés mundial está a la orden del día. No solamente los adultos padecen de estrés y sus consecuencias, seguramente que la hipertensión arterial está mucho más avanzada, mucho más se presenta mucho más en este tiempo que en tiempos anteriores. Vamos en etapa evolutiva de menos hacia más, hacia complicaciones de orden emocional por lo que estamos viviendo. Y el niño también no se queda atrás. Padres estresados, también hijos estresados. El asunto es que cada vez se presenta el estrés. Recuerda que hay estrés inútero también. El niño también tiene alteraciones importantes de estrés inútero. Chequemos las frecuencias cardíacas de los bebés, de los niños que están in útero, aún todavía de los fetitos, y están presentando. Son seres vivientes que siguen pues los aspectos maternos. Si la madre está estresada, pues también el bebé. Y lo sabemos muy por ya multi estudios al respecto de estos datos que estamos diciendo. Entonces el bebé desde antes de nacer está bajo estrés. Cuando el bebé tiene sufrimiento fetal agudo, como lo hemos visto por diferentes patologías ya bien orgánicas, definidas, llámese una ruptura prematura de membranas, llámese también un problema de desprendimiento prematuro de placenta, el niño está absolutamente bajo estrés. No sé si está estudiado esto, pero bueno, el niño padece estrés desde antes de nacer.
Y que hablemos, por ejemplo, de los casos de herpes simplex, virus tipo 2, en el que la mamá presenta ese tipo de infección y bueno, se indica una cesárea para no contaminar al niño al momento del canal del parto, en su paso por el canal del parto, y podremos nosotros darnos cuenta de que el niño está sujeto a enfermedades y a estrés puramente. Entonces, por las características propias del padecimiento, datos neurológicos, irritabilidad, taquicardias intensas, frecuencias cardíacas, ignoro hasta qué frecuencias cardíacas, bueno, depende de la edad, podríamos decir que qué tipo de taquicardia presenta el niño, y eso en un niño que está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, podemos vernos que pudiera tener complicaciones en las paredes vasculares, básicamente en el ventrículo izquierdo, que es donde se manifiesta más la hipertensión de los niños, igual que en los adultos, por decir, en forma, dicho sea de paso. Entonces, a mí me gustaría saber si no hay hipertensión arterial en estos chiquitos, si hay alteraciones importantes, si hay padres con estrés, esto sucede en Japón, en Corea del Sur, en ámbitos donde hay mucha lucha, mucha guerra bizantina, muchos problemas de orden político, guerras entre unas naciones con otras, en los países asiáticos que siempre han estado sujetos a guerras, como bien lo sabemos. Japón, China, las Coreas del Norte, no se diga, la Corea del Sur, no tenemos información mucha de Corea del Norte, pero seguramente ahí esta enfermedad prevalece en un punto de vista mucho más intenso, simplemente por el sistema de vida, por el sistema de gobierno, por el aferrarse, bueno, es la cultura, no estoy criticando a nadie, pero es la cultura que está dedicada precisamente a empujar con fuerza, con furia, con coraje, con ese tipo de cosas, y eso se traduce a un ser humano que está en su etapa más frágil, que son las primeras etapas de la vida, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera podemos darnos cuenta que esta patología debemos darle más importancia, porque en los últimos informes estadísticos hemos observado que la patología se presenta con más frecuencia en los últimos años, y no estamos muy perdidos de creer o de pensar que esta patología va a ir en aumento. Tristemente lo digo, pero algo tenemos que hacer al respecto. Quizá enseñar a los papás a manejar los estreses, los aspectos cotidianos, los estreses laborales, la cuestión financiera, las cuestiones políticas, las cuestiones de guerra. Esta enfermedad está más que ni mandada a ser para que vaya en aumento. Nosotros, los que estamos de este lado, en el que estamos viendo las cosas como suceden, bueno, tendremos que participar, tendremos que colaborar para que esta enfermedad pueda oportunamente detenerse. Los centros donde se recopilan este tipo, donde se juntan o este tipo de padecimientos, creo yo que necesitamos estar más en comunicación con ellos, entender cuál es la forma de abordaje del padecimiento. No he visto ningún artículo, debe haber, ¿verdad? Y quizá usted me ayude a ver si hay algún artículo en relación con el estrés infantil y la enfermedad de Kawasaki. ¿Por qué lo digo? Porque hay manifestaciones cutáneas, lo saben muy bien. Palmas de manos están induradas, hay eritemas importantes, y también pues el eritema orofaríngeo que tenemos, la lengua frambuesada, las manifestaciones de irritabilidad, los problemas en relación con la disuria, alteraciones en las vías urinarias, sin encontrar ni una sola bacteria o ningún germen que nos compruebe que es un procedimiento de tipo infeccioso. Por eso me atrevo a decir estas cosas. Yo no sé si haya enuresis en los niños, no he encontrado datos de sí, pero seguramente hay niños que están sujetos a estrés continuo y que por alguna razón, ahí pedimos ayuda de los inmunólogos, de que nos ayuden cómo es que el estrés desencadena una hiperreacción del sistema inmune y se vienen todas las manifestaciones comprensibles. Ahora veo por qué hay dolor abdominal, quizá hay hipersecreción gástrica, que no, tampoco me he encontrado un artículo donde mencione hipersecreción gástrica con problemas, con dolores abdominales explicativos, o también con problemas de tipo colónicos o intestinales, de intestino delgado, que se manifiestan por diarrea. Entonces, y no se encuentra ningún germen, no se encuentra Escherichia coli, no se encuentra Klebsiella, no se encuentra Pseudomonas, o los gérmenes enteronegativos que nos muestran un foco infeccioso. Aquí no hay infección por ningún lado. Y la fiebre, ¿cómo es que se presenta la fiebre? Tan persistente, 39 grados, 40 grados, se refieren datos hasta de 15 o 16 días con una fiebre persistente. Y magistralmente y maravillosamente muchos de estos niños responden al ácido acetilsalicílico, a las dosis que ya los inmunólogos y los pediatras, los reumatólogos pues nos señalan.
Recuerden que estoy hablando, yo soy cirujano pediatra, y cirujano pediatra, pero me interesa este tipo de patología tan interesante que no tiene mucho que ver con la cirugía de entrada, pero pacientes que se complican, ya vimos, en el 25% de los casos que nos dan alteraciones cardíacas, nos da pancarditis, es otra cosa que me llama muchísimo la atención. El niño siempre está taquicárdico, el niño está siempre bajo estrés, el niño está siempre bajo irritabilidad continua y constante, y las paredes vasculares, claro, los aspectos microscópicos de inmunohistoquímica, los agentes que interactúan entre ellos, el factor de en la necrosis tumoral, por ejemplo, las citoquinas y otro tipo de prostaglandinas que tienen que ver, ya bien estudiadas, inmunológicamente, que se desencadena todo ese tipo de reacciones, entonces pueden fácilmente lastimar la pared vascular y dar los aneurismas, que son las manifestaciones más peligrosas y que son causas de mortalidad más con una duración, la morbilidad sobre todo con una duración más exagerada que los patrones de los niños normales. Entonces creo yo que tenemos que poner mucho énfasis sobre esto, ¿verdad? Hablamos con psicólogos pediatras, saludos a nuestros amigos, amigas que son psicólogas, saludo tanto a Gaby, que tiene que ver con el asunto de la enseñanza infantil, de la cuestión de la licenciatura en pedagogía, que está continuamente viendo niños, que ve las reacciones emocionales, que ve cómo ahí está más cerca de los pacientes, de los padres de los niños, y ve cómo se comportan, cómo son sus trabajos, la interrelación entre padre y madre, la relación, el tipo de disciplina que ponen o imponen sobre el niño, las cuestiones laborales, las cuestiones de trabajo, el estrés, todo esto es un factor muy importante que tenemos que considerar, y estoy seguro que cuando consideremos este factor, que es el estrés infantil secundario al estrés que se presenta en los niños, entonces creo yo que encontraremos algo todavía más, desde el punto de vista terapéutico, para que estos niños vayan con bien, ¿verdad? Así que, no sé si se acuerdan ustedes, y no es motivo de publicitar mucho a Patch Adams ni ese tipo de conductas de terapias, sabemos muy bien, los que tenemos más entrada al mundo infantil, sabemos cómo se comporta el niño y cuál es la respuesta de los niños, ¿verdad? Si de esta manera nosotros nos damos cuenta cómo podemos actuar, bueno, creo que ahí implementaremos todo eso. Bueno, después de haber mencionado estos puntos importantes, a mí me gustaría saber que el mecanismo íntimo de cómo es que se forma el aneurisma de la arteria coronaria, básicamente la arteria izquierda, aunque se reportan también de los lados, ambos lados, la izquierda y la derecha, pero básicamente el ventrículo izquierdo es el que está afectado. Nos da miocarditis, lo sabemos, nos da pericarditis también, nos da endocarditis, por supuesto, porque está afectada la capa íntima de los vasos medianos pequeños y básicamente las arterias coronarias, que es donde nosotros nos podemos, pues con más interés, ¿verdad? Me gustaría entonces que ustedes sepan por dónde es el abordaje, por dónde debería ser el abordaje a cuestión de los niños. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque uno como cirujano de niños se ha dado cuenta que muchos padecimientos de orden abdominal, muchos padecimientos se presentan todo menos quirúrgico. Te envían un niño con dolor abdominal y si estudia muy bien el paciente, ciertamente, pues algo, dependiendo de la edad del paciente, desde una intususcepción intestinal o invaginación intestinal, pues esos agudos, por supuesto, en niños mayorcitos, de 1 o 2 años, los cuadros apendiculares, que son en cierto modo fáciles de detectar, pero aquí es más difícil descartar que sea un problema quirúrgico si pensamos primeramente en un problema que puede ser un síndrome pues, de colon, o alguna inflamación de colon, alguna tiflitis, algún problema infeccioso que nos diera un dolor abdominal, un poco en el derecho, etcétera, lo que sabemos con todo esto. Si conocemos el mundo emotivo del niño, si conocemos la psique del niño, nos daremos cuenta básicamente que hay puntos importantes. El estrés del niño está siendo pasado por alto. Todo el mundo sabe que los adultos padecemos de estrés o situaciones complicadas, complejas, que súbitamente se presentan y tenemos que estar pues con manifestaciones de orden de todo tipo, desde los abdominales, cefaleas, el asunto del estrés, la piloerección, la presión arterial que dijimos, la taquicardia, la sudoración y la huida o la enfrentada al estrés. Como sabemos todos fisiopatológicamente, está muy bien estudiado el estrés y más que de estrés, pues el distrés, que es una falta de
de responder adecuadamente al estrés, ¿verdad? Después hablaremos la diferencia entre estrés y distrés. La gente no sabe lo que es una diferencia entre una cosa, hablando del mundo no médico, no se puede definir muy bien lo que es estrés y lo que es distrés. Estrés es una reacción normal. El niño no sabe que es una reacción normal. El niño está angustiado. ¿Qué me dices de los chiquitos que están, por ejemplo, no me quiero meter mucho al área emotiva, ni al área de los terrores nocturnos, ni de las pesadillas que los niños tienen, ni del bullying de la escuela, que tienen estados importantes, que su psique en desarrollo no alcanza a entender toda la agresividad que se está presentando ante un niño que está en rango de desarrollo? Entonces creo que es un factor muy importante para poder presentar esta patología más definida, está muy bien definida. Aún hay formas atípicas, lo sabemos, hay diagnósticos, por ejemplo en el INP, estoy seguro que hacen diagnósticos con un solo dato clínico, o al menos con 2 datos clínicos, las formas tempranas de esa enfermedad las pueden detectar. Ya cuando pase el asunto más por delante, cuando las manifestaciones se presentan, o sea, las complicaciones, la taquicardia, ya toman un ecocardiograma y se encuentra ya el problema que hemos visto en relación con la arteria coronaria que está en aneurisma, entonces ya es más fácil el diagnóstico y a lo mejor ya pasaron más de 10 días o de los 5 o 7 días mágicos que si aplicamos tratamiento a esa edad lo saben muy bien. No voy a repetir los tratamientos que todo el mundo sabe, la administración de inmunoglobulina endovenosa, etcétera, las dosis que se repiten, el ácido acetilsalicílico, otros inmunomoduladores, la administración de la metilprednisolona, ya saben, dosis 30 miligramos por kilo por día, etcétera. En casos refractarios se combina otra vez. En casos donde no hay una respuesta, nuevamente otra vez se aplica la administración, o sea, nuevamente vemos la administración de la inmunoglobulina, y hay muchas cosas que están muy bien estudiadas y no quiero redundar mucho sobre eso. A mí me interesa muchísimo ver el mundo infantil, la estructura emocional del niño, psicoemocional del niño, y cómo podemos apoyar a esos niños también. Se me ocurre que su pediatra llegue con el niño, entre 1000 cosas más, ¿no? Lo sabe muy bien. Un espíritu amigable, un espíritu apapachador que lo abrace a su niño, quizá una nariz roja que traiga el pediatra en forma de juguete y decir, mira, mi hijo, no estás tú solo, yo también tengo la enfermedad. Tú estás rojo por todos lados, las palmas de tus manos, todo está rojito, tu boquita está inflamada, tu conjuntivo, tus ojitos están inflamados, la conjuntiva, una hiperemia conjuntival importante que todo se manifiesta por el color rojo, así como el color de los nipones de su bandera, el centro ya sabes que está rojo. Entonces, a mí me parece que es un síndrome que tiene que ver con el color rojo, de situación, de estrés, de peligro. Recuerden los kamikazes famosos, respetuosamente a la cultura japonesa, ¿verdad? En su afán, no afán, sino en su conducta, en su carácter de defender su nación. No estoy a favor de ningún grupo cultural ni en contra de otro, pero con aquel coraje aguerridos, entonces me hace pensar que el niño donde se presenta esta patología pudiera manifestar algo que tiene que ver con el carácter del niño, ¿verdad? Y todos los síntomas, todos los signos, más que síntomas, porque el niño no refiere nada, más bien son los signos los que observamos nosotros. Respeto mucho si algunos estudios nos hablan de síntomas, ¿verdad? Síntomas, una conjuntivitis, una conjuntivitis, una hiperemia conjuntival, más que un síntoma es un signo. Igualmente la lengua aframbuesada, lengua de fresa, de frambuesa, pues no es un síntoma, es un signo. Igualmente la taquicardia no es un síntoma, es un signo. Me gustaría ver cómo está la hipertensión arterial de estos niños, cómo son las actividades reactivas de los niños, cómo es el carácter del niño, la relación entre el padre con el hijo, la conducta, la disciplina. A veces nosotros podemos, en cierto modo, afectar la conducta de nuestros niños o disciplinarlos en exceso. Son culturas que son muy aguerridas y que de alguna manera, pues, se presenta más este tipo de patología. Ahora no solamente está ahí, aparecerá en otro tipo de nación, de culturas también, ¿verdad? A colación de lo que estoy diciendo. Bueno, yo quería compartir esto básicamente para que nos demos cuenta que hay factores que tenemos que invitar a otras personas para ayudarnos en el manejo psicoemocional del pequeño, ¿verdad? Recuerden que hay enfermedad de Kawasaki aún en niños menores de 1 año, y es ahí donde tenemos que actuar nosotros también. Tenemos que abordar el mundo del niño que está en desarrollo. No alcanza a entender sobre las guerras. Imagínate que estés en casa y tu familia y todos se esconden, que no hay comida y que de pronto a unos cuantos metros viene una bomba, un misil, un proyectil de arma de fuego, etcétera, donde el niño, ¿cómo maneja su estrés? Eso es terriblemente impactante también, no podemos pensar.
es verdad. Y aunado a muchas series de cosas que se están presentando en este tiempo. Entonces, mi plática está encaminada, ya, no les voy a hablar de los datos clínicos, ya los tienen, ni les voy a hablar de las trombocitosis, cifras altas de las plaquetas, hasta 1000, hasta 2000 a veces, perdón, a millón, millón, entre de 1 millón a 2 millones, los leucocitos 20 y 30 mil, las disurias o los problemas en relación con pues la cuestión de la infección, de la cosa urinaria, que no tiene que ver mucho que ver con alguna infección así, lo sabemos muy bien, que hay piuria, que no se manifiesta ningún germen, etcétera, a ningún nivel. Creo que tenemos que ponernos listos en estos aspectos. Por el mundo del niño, por el desarrollo hermoso que tienen los niños, me gustaría muchísimo ahondar más sobre esto y ser optimismo en este tipo de patologías. Seguramente hay muchos éxitos terapéuticos cuando se enfrenta la enfermedad ante médicos juiciosos, médicos muy determinantemente capaces, por supuesto que sí, los tenemos, por supuesto. A mí me interesa más que nada, ya lo mencioné, el aspecto preventivo de la enfermedad. ¿Cómo podemos impedir que la enfermedad de Kawasaki tenga aún menos prevalencia, aún menos mortalidad, dado que es un padecimiento que puede traer mortalidad porque se afecta pues la cámara, el corazón, ¿verdad? Entonces creo yo que nosotros pues tenemos que hacer muchas cosas al respecto. Multidisciplinariamente, pues invitar a otras personas, quizás psicólogos, quizás psiquiatras de niños, para empezar a manejar y cambiar la estructura del ámbito familiar y entonces de esa manera hacer detecciones oportunas, ¿verdad? En estos tiempos donde todo está acelerado, donde todo el mundo corre, donde todo esto está preocupado, ya sea por las finanzas, por las cuestiones que hemos visto, que hemos observado a colación de las pandemias que estamos viendo, pues estemos acostumbrados a ver este tipo de patologías con más frecuencia. Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos, sino que actuar intensamente. Sabemos la efectividad de la inmunoglobulina, sabemos los resultados, no sabemos muy bien cómo actúa, no sabemos muy bien muchas cuestiones que nos quedan todavía. He leído artículos que hablan de el misterio continúa tocando en la Kawasaki. ¿Verdad? Mi humilde contribución es esta, que pongamos un poquito más listos a los aspectos emocionales del niño. Y preguntémosle a los inmunólogos cómo es que una reacción, un niño que está en estrés, desencadena una hiperreacción del sistema inmune y todo lo que viene a consecuencia o a colación de que el sistema inmune empiece a actuar de más, ¿verdad? No sé si se dará al niño, no sé utilizar, no sé si hay estudios de eso, por supuesto, pero me gustaría mucho que nos metiéramos más a este tipo de cosas, ¿verdad? Bien, saludos a todos los inmunólogos, pediatras, a los cardiólogos, pediatras, a los reumatólogos, pediatras, por supuesto, a todos aquellos que tienen que ver con el campo de la pediatría, y consideremos este aspecto también. Y quizá tú te preguntes, oye doctor, tú eres cirujano, ¿qué tienes que ver con la Kawasaki? Bueno, también soy pediatra. Y también me interesa mucho el campo de la medicina clínica en los niños y creo que podemos hacer esto. Hay muchos artículos que recibimos o que estudiamos, aproximadamente una revisión de unos 50 artículos, no es ninguna presunción, sino más bien es una inquietud de poder saber más de la enfermedad y apoyar un poquito este tipo de situaciones, ¿verdad? Bien. Y ya saben, finalmente, la irritabilidad que el niño presenta es en un 100% de los casos. De 10 niños con enfermedad de Kawasaki diagnosticada, esos 10 niños presentan datos de irritabilidad. Yo no creo que la irritabilidad, algo desencadenó la irritabilidad, el manejo del estrés, la frustración del niño a enfrentar situaciones complicadas como las que ya multimensionamos, pero de esta manera, es la única manera, creo yo, la única forma que podremos controlar la infección exitosamente viendo a estos niños que se recuperen, si entendemos la psique del niño, ¿verdad? Y para los que me conocen un poquito, quizá no me conozcan mucho, a mí me interesa el aspecto espiritual de los niños. Me pregunto si estos chiquitos en sus antecedentes tienen situaciones situaciones difíciles como pesadillas nocturnas, como la cuestión, no estoy hablando de una medicina del siglo XV ni del siglo
de muchos siglos anteriormente que pasaron. Me refiero a situaciones en las que el niño está sujeto a estrés, los errores nocturnos, por ejemplo, las pesadillas, las circunstancias, sabemos, las enfermedades, por ejemplo, la neurodermatitis o patologías que se presentan por el asunto de irritabilidad de los niños, que desencadenan también paulatinamente o limitadamente el sistema inmune, lo desencadena, pero por alguna razón también se detiene y no pasa más de ser una dermatitis, ¿verdad? Tipo atópica, una neurodermatitis. Los dermatólogos saben muy bien, ¿eh? Los psicólogos de niños saben muy bien la cuestión de los padecimientos que tienen que ver con la mente y con la cuestión, secundariamente, la afectación del cuerpo, ¿verdad? Los padecimientos psicosomáticos. Yo no digo que esto sea una cosa así gruesamente como todo, doctor. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad elegante, una enfermedad fina, que demanda mucha intención, mucho estudio, ecocardiografías bidimensionales, tomografías, estudios de arteriografías coronarias y ese tipo de cosas, y tú sales con cuestiones como estas de que una cosa psicosomática. Psicosomática es un término general que engloba que algo en la psique desencadena reacciones tan severas como la enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? No estamos tan en parvulitos para decir que es psicosomática la cosa, que el punto importante es encontrar la cura. Y el tratamiento creo que ya lo tenemos en manos. Para bajar y reducir las tasas de complicaciones, probablemente tendríamos que meternos a estos aspectos. Hay que estudiar culturalmente al niño cómo es, los antecedentes, los abuelos, los padres, los abuelos, las conductas, los caracteres, el empuje que tienen. No sé, me encantaría ver cómo interactúa un padre, así en forma general, cómo interactúa un padre con su niño, desde el punto de vista de relación padre-hijo. Relación padre-hijo es bien importante. Y muchas de las veces el padre no nos va a dar dos, que es estricto con el niño, que lo pone a trabajar horas extras, que le exige mucho, que empieza el chiquito a hacer otro tipo de situaciones de estrés que no puede y pues manifiesta una bomba que es la enfermedad de Kawasaki. Considerémoslo nada más. Saludos a mis amigos, a mis pacientes, a todos los compañeros médicos, colegas del campo militar, de la opción de la escuela médico-militar, a todos mis amigos, ¿verdad? Dios los guarde a todos y nos dé entendimiento para meternos a territorios, para arrebatar definitivamente la enfermedad y terminar de controlar la enfermedad, que estoy seguro viene con más frecuencia. No solamente la enfermedad de Kawasaki, sino otras patologías en relación con el estrés mundial que se ha desencadenado y que trae como consecuencia muchas alteraciones importantes en el sistema inmunológico. Ahí pediremos ayuda de los inmunólogos que nos expliquen claramente cómo es que esto desencadena, dijimos, una reacción exagerada del sistema de defensa, tan importante hoy en día y siempre lo ha sido en todos los niveles. Bien, saludos a todos y espero que estén bien y que sigan mejor. Shalom. Los despido con una música que pueda ayudar, que pueda tranquilizarnos, que pueda manifestar algo que pueda ayudarnos, ¿verdad? Y okay. Ay. Ok, que la pasen bien todos. Espero que tengan una buena tarde y sobre todo que se manifieste esto. Bueno, saludos a todos. Espero nos podamos ver próximamente de alguna manera y hagamos un equipo. Podemos pues invitar a un inmunólogo que nos dirija, que sea el líder del grupo, que sea la persona adecuada y que hagamos pues ¿qué será? Un grupo dedicado a la enfermedad de Kawasaki aquí en México, ¿verdad? Un saludo con todo el corazón para mis amigos. Saludos a todos. Shalom, que estén bien. Gracias. Connection to color, shape, and size. It's rooted deep in our history. It's
It's a spark that we carry inside. If we join